Clase de hoy. La energía se puede manifestar de diversas formas. Puede ser eléctrica, muscular, potencial, cinética, nuclear, energía térmica. O sea, a través del tiempo, la humanidad buscó obtener diversas formas de energía. Desde la fogata, de fuego, a través de velas, a través de molinos, de ruedas hidráulicas, carbón, de petróleo, energía nuclear. Entonces el trabajo, no se puede hablar de trabajo sin energía. Entonces, el trabajo significa transferencia de energía. Entonces, el trabajo se define como siendo el producto de descomponer la fuerza en el sentido de la dirección de nuestro desplazamiento. Entonces, al descomponer nuestra fuerza, sería la fuerza por coseno, que va a ser en la dirección de nuestro desplazamiento. Si el desplazamiento tiene el mismo sentido de nuestra fuerza, decimos que es trabajo motor. Si tiene sentido contrario, decimos que es trabajo resistencia. Entonces acá la fórmula para el trabajo es la fuerza, descomponiendo acá sería por coseno del multiplicado por nuestro desplazamiento. Si tenemos varias fuerzas, se hace para cada fuerza y tenemos un trabajo neto 6. Entonces, de acuerdo a este anterior que tuvimos, si nuestro ángulo que forma el desplazamiento con la dirección de mi fuerza, si es 0 grados, coseno de 0 a 0, solo de multiplicar la fuerza por la distancia. Si mi ángulo es 90 grados, no produce trabajo, porque el coseno de 90 es 0. O sea, si la fuerza y mi desplazamiento son perpendiculares entre sí, no produce trabajo. Si la fuerza es explicada es 0, entonces el cuerpo no se mueve, entonces tampoco realiza trabajo. Si mi ángulo está entre 0 y 90, mi trabajo es positivo, decimos que es trabajo motor. Y si mi ángulo está entre 90 y 180, coseno es negativo, entonces decimos que el trabajo va a ser negativo o trabajo resistente. Entonces las unidades de trabajo es Newton por metro, tiene un nombre nuevo que es Joule. ¿Sí? Pregunta si es posible aplicar una fuerza y no mover un objeto sin efectuar trabajo. No, si es que no hay movimiento, no hay trabajo. Si aplicamos también la fuerza que es perpendicular al desplazamiento, tampoco produce trabajo. Tenemos la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento va a ser una fuerza que se va a oponer al movimiento, o sea que el desplazamiento va a ser hacia la derecha y la fuerza de rozamiento sería estar apuntando hacia la izquierda, o el ángulo formado entre los dos sería de 180 grados. Entonces nuestro trabajo de rozamiento siempre va a ser negativo. Si quiero calcular el trabajo neto acá, se suma el trabajo de la fuerza F más el trabajo de la fuerza de rozamiento. Entonces siempre se halla la fuerza resultante. Se puede calcular también trabajo a través del área que está, si tengo la fuerza, en este caso nuestra fuerza es constante, el área representado en la figura representa el trabajo. Del trabajo de A hasta B calculamos el área. También puede ser, y el trabajo también puede ser, la fuerza también puede ser variable. Se calcula el área que está bajo la curva. Tenemos un ejercicio. Una caja de 50 kilogramos está siendo estirada por 40 metros a lo largo del piso por una persona, que esfuerza una fuerza de 100 newton.
formando el ángulo de 37 grados con respecto a la horizontal. Y la superficie es áspera y ejerce una fuerza de rozamiento de 50 newton. Calcula el trabajo efectuado por cada uno sobre la caja y el trabajo neto. Se calcula en cuánto es el trabajo de la fuerza de rozamiento y el trabajo de la fuerza F. Entonces van a tener que descomponer esta fuerza en dos componentes. Entonces para el trabajo de la fuerza F sería 100 por coseno de 37 por la distancia que sería 40 metros. Calculan la normal para poder determinar la fuerza de rozamiento y después multiplicar la fuerza de rozamiento por la distancia que es 40 metros. Y para la fuerza neta, calculan sumando la fuerza del trabajo F menos el trabajo de la fuerza de rozamiento. Sería el trabajo neto sobre la caja. El trabajo que realiza la persona sería 100. El ángulo que forma la fuerza cuando mi desplazamiento es 37 grados por 40 metros. El trabajo que realiza la persona sería de 3194. Para calcular la fuerza de rozamiento, necesito calcular la normal. Entonces acá vamos a tener nuestra normal, la componente de esta fuerza y el peso. O sea, la normal más la componente de la fuerza menos el peso. Pasando al otro miembro sería el peso menos la componente de la fuerza, que sería 100%. Como ya tenemos, ¿verdad? Ya tenemos la fuerza de rozamiento que es 50 newton. ¿Ya? Directamente utilizamos 50 newton por 40. Entonces nuestra fuerza de rozamiento sería de, trabajo la fuerza de rozamiento sería de 2000 joules. El trabajo neto es el trabajo que realiza la persona más el trabajo de la fuerza de rozamiento. 3194,5 menos 2000 sería 1194,5 joules. También en este ejercicio calculamos cuánto es nuestro coeficiente de rozamiento. Por ese motivo se calculó esta normal, ¿verdad? Entonces, nuestro coeficiente de rozamiento sería la fuerza de rozamiento dividido por la normal. Vamos a tener que sería 50, sería el peso menos la componente de la fuerza. Ya tenemos 0,114. Una fuerza de 250 newton que forma un ángulo de 60 grados con la horizontal, se empuja una caja de 50 kilogramos en una superficie áspera horizontal. La caja se mueve 5 metros con velocidad constante. Calcular el trabajo realizado por cada fuerza y el coeficiente de rozamiento. Entonces acá tenemos que esta caja se mueve con velocidad constante. Es igual más o menos al trineo ese que se tiene en Buongiorno, ¿verdad? Que esa persona está estirando un trineo.
Entonces, para calcular la fuerza, ya tienen el ángulo y tienen la distancia. Entonces, la fuerza que realiza la persona ya pueden calcular. Pero necesitan calcular la fuerza que realiza la fuerza de rozamiento. Entonces, como se va con velocidad constante, la suma de todas las fuerzas es cero, o sea que la fuerza resultante es cero. De por ahí pueden quitar cuánto es nuestra fuerza de rozamiento. Entonces tienen la normal, la componente Y de la fuerza, la componente X de la fuerza, el peso y la fuerza de rozamiento. Entonces ponen la componente X, ¿verdad? Como sea con velocidad constante, pueden encontrar cuánto es el trabajo realizado por cada fuerza, ¿verdad? La fuerza I no produce trabajo, la normal no produce trabajo, el peso tampoco no produce trabajo. Todos son perpendiculares a nuestro desplazamiento. Tiene que calcular la normal, ahora no es el peso. Tengo que descomponer toda la fuerza para hallar mi normal. Entonces, para la fuerza F, es la fuerza por coseno del ángulo por la distancia recorrida. Encuentra 625 newtons. Para la normal, sabemos que el ángulo es 90 grados, no produce trabajo, va a ser 0. Y el trabajo para el peso, el trabajo del peso también es 0, no produce trabajo. Y para hallar el trabajo, la fuerza de rozamiento, tengo que hallar la fuerza de rozamiento por la distancia. Entonces hacemos el diagrama de cuerpo libre de la masa. Tenemos la fuerza de descomponer en dos componentes, la normal, el peso y la fuerza de rozamiento. Entonces sabemos que la fuerza por coseno del ángulo es igual a la fuerza de rozamiento. En el eje de las Y, la fuerza por seno más la normal menos el peso es igual a 0. O sea que la fuerza de rozamiento va a ser igual a la fuerza en X. O sea que va a ser el mismo trabajo, pues solo en el sentido negativo. Y si quedan ya las fuerzas netas va a salir 0. ¿No? Entonces sabemos por definición, para calcular nuestro coeficiente de rozamiento,
sería nuestra fuerza de rozamiento dividido por la normal. Y hallamos cuánto es nuestro coeficiente de rozamiento. En el ejercicio 3 tenemos una fuerza de 300 newton que está arrastrando un bloque de 200 kilogramos de masa una distancia de 25 metros sobre una superficie horizontal. Si la fuerza de fricción es negativo 200, ¿cuál es el trabajo neto realizado sobre el cuerpo y cuál es la magnitud de la aceleración del bloque? Se calculen cuál es como me da la fuerza, ya está en la dirección de nuestro desplazamiento de fuerza por distancia. Y la fuerza de rozamiento sería fuerza por distancia. De la fuerza neta es la suma de los dos trabajos. ¿Verdad? Y si ya tengo la fuerza o hallar la fuerza resultante entre los dos. Y para tener tanto nuestro trabajo y obtener la aceleración del bloque, nuestra fuerza neta. Entonces, para calcular trabajo, como los dos están en la misma dirección, pero sentidos contrarios, hallen la fuerza resultante. Entonces, mi trabajo también es la fuerza resultante o la fuerza neta por la distancia. Y determinen cuánto es la aceleración. Nuestro trabajo es de 300 menos la fuerza de rozamiento que es 200 por 25. Y para calcular la aceleración, esta misma fuerza resultante que es 100, ¿verdad? Que sería 200, 300 menos 200, van a dividir por la masa. Y van a obtener tanto el trabajo neto y la aceleración. Pues nuestro trabajo neto sería el trabajo de la fuerza F de 300 por 25 menos el trabajo de la fuerza de rozamiento, que va a ser 200 por 25, encontramos 2500. Para calcular mi aceleración, la fuerza neta, la fuerza menos la fuerza de rozamiento, dividido por 200 sale 0,5. Sería la opción B. En el ejercicio 4, un automóvil de 1500 kilogramos de masa acelera desde el reposo hasta alcanzar una velocidad de 20 metros sobre segundo, recorriendo una distancia de 200 metros
a lo largo de una carretera horizontal. Durante este periodo actúa una fuerza de rozamiento de 1000 newtons de magnitud. Si la fuerza que mueve el automóvil es constante, ¿cuál es el trabajo que ella realiza? Tenemos que calcular el trabajo de la fuerza F que mueve el auto. Entonces, primero por cinemática, se puede determinar cuánto es la aceleración. Tiene velocidad final, tiene distancia, entonces por Torricelli pueden calcular la aceleración. Por dinámica, sumatoria de fuerzas en la dirección del movimiento sería la fuerza menos la fuerza de rozamiento, es la masa por la aceleración. Pueden calcular la fuerza F. Después de calcular la fuerza F, calculan el trabajo, que va a ser la fuerza F por la distancia, que sería 200 metros. O sea que lo que queremos calcular es nuestro trabajo. 200 por la fuerza. Lo que necesitamos es calcular la fuerza. Entonces utilizamos cinemática, dinámica y trabajo. Por dinámica, la sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. De acuerdo a nuestro diagrama de cuerpo libre, tenemos la fuerza y la fuerza de rozamiento en sentido contrario. La masa y mi aceleración puedo calcular por Torricelli. Sería la velocidad final al cuadrado, va a ser igual a la velocidad inicial al cuadrado, más 2 veces mi aceleración por la distancia recorrida. Despejamos mi aceleración, va a ser la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado, dividido 2 veces la distancia. Esta fuerza de rozamiento pasamos al otro miembro como positivo. Mi fuerza de rozamiento es 1000. Mi masa es 1500. La velocidad que quiere al final de los 200 metros es de 20. Partido del reposo, entonces mi velocidad inicial es 0. 2 veces por la distancia. Encontramos una fuerza de 2500 newton. Nuestro trabajo es la fuerza por la distancia. Sería 2500 por 200. Sería de 500.000 joules. Entonces, si dividimos por 1000, sería 500 kilojoules. Entonces, pasamos a kilojoules. Entonces, la respuesta sería el D. En este ejercicio 5, tenemos una fuerza que es paralela a nuestro eje X. Actúa sobre una partícula
y varía como muestra la figura. Entonces, tenemos el gráfico de fuerza en función del desplazamiento. Si el trabajo es realizado por la fuerza, cuando la partícula se mueve en el eje X, desde X0 hasta X final, me pregunta cuánto es el valor de mi X final. Acá mi fuerza F es igual a 70 newton. Mi fuerza Newton es igual a 70 newton. Está faltando el dato acá. Empezado por la fuerza F de 70 newton, que mueve desde mi posición 0 hasta mi X final. Me pide cuál es el valor de mi X final. Solo que tiene que calcular toda esta área más esta área tiene que ser igual a 70. Entonces, sumando las dos áreas tiene que ser igual a 70. Recuerden que esta área es positiva y esta área tenemos que usar con signo negativo. Entonces, la suma de los dos tiene que darme 70. Y pueden calcular cuánto es acá. Pueden calcular cuánto es la base de este triángulo. O sea, que van a sumar dos triángulos. ¿Ya? Sumen las dos áreas y calculen cuánto es B. Mi B es mi X final menos 10. O sea que mi X final va a ser el valor de B que haya más 10. Calculen por área. A calcular las dos áreas y la suma de los dos tiene que darme 70. Pero solamente que una área es positiva y la otra es negativa. Estoy esperando respuestas.
Entonces mi trabajo va a ser el área. Entonces el área de un triángulo es un medio de la base de 0 a 10. Tenemos 10 por la altura que tenemos, que es 20. La otra área que tenemos que usar con signo negativo, su área es un medio, la base le llamé de B y la altura tiene 10. Y todo este trabajo tiene que ser igual a 70. Entonces pasamos este negativo al otro miembro, va a pasar como positivo, y el 70 pasamos hacia este miembro, va a pasar como negativo. Despejamos la B, el valor de B va a ser 30 dividido 5, sería 6. Entonces mi valor de B es el punto final menos el punto inicial, que es 10. Despejando acá, este 10 pasa al otro miembro como positivo. Sería 10 más 6, sería de 16 metros. Entonces mi punto final, para mi X final sería, en este ejemplo, sería de 16 metros. El trabajo de la fuerza peso, ¿verdad? El trabajo de la fuerza peso vamos a tener que el trabajo siempre es la fuerza por la distancia. Entonces en esta situación vamos a tener nuestro cuerpo, vamos a tener nuestro peso, ¿verdad? Y nuestro desplazamiento. El trabajo de la fuerza peso durante la subida, el peso tiene sentido contrario a mi desplazamiento, el ángulo sería de 180 grados. Entonces nuestro trabajo va a ser negativo, el peso por la distancia, o sea que menos mg por h. Entonces mi trabajo de la fuerza peso va a ser el peso por la altura. En este caso mi trabajo es resistente. Y durante la bajada vamos a tener que los dos tienen la misma dirección. El peso y nuestro desplazamiento. Como los dos tienen el mismo sentido, el ángulo es 0, coseno de 0 es 1. Sería el peso por la altura, o mg por h. Y acá tenemos trabajo motor. En muchas situaciones tenemos cuál es el trabajo que la persona realiza. ¿Sí? Pues si es que yo alzo este cuerpo, estoy alzando esto con una fuerza F y vamos a tener el peso. ¿Sí? Si yo estoy alzando esto con velocidad constante, si me dice que la velocidad es constante, si mi velocidad es constante, si mi velocidad es constante, mi aceleración es 0. ¿Sí? Y haciendo sumatoria de fuerza en el eje de las Y, fuerza menos P va a ser 0. O sea que la fuerza que yo estoy aplicando es igual al peso. Es decir, la persona va a alzar, la fuerza que él tiene que aplicar va a ser igual al peso. Entonces, él tiene la fuerza y tiene el desplazamiento. Entonces, si es que la persona va a realizar, esto es positivo. De la misma forma, si la persona va a bajar con velocidad constante, la fuerza es igual al peso. Entonces acá el trabajo va a ser negativo. Entonces va a ser de signos contrario al de la gravedad o del peso. Entonces, ¿quién realiza la fuerza? ¿La persona o la gravedad? Entonces acá tienen que ver el signo.
Y el trabajo no depende de la trayectoria. El trabajo es la misma. Si yo llevo por varios trayectos, por varios caminos, si yo llevo de A a B o de A a C o de A a D, la misma altura, el trabajo que se realiza es la misma. Va a ser la masa por la gravedad por la altura. Lo único que me ayuda a la trayectoria es hacer menos fuerza. Tenemos un ejemplo, un hombre levanta una caja de 8 kilogramos de masa a una altura de 2 metros en relación al suelo, con velocidad constante. Determina el módulo del trabajo realizado por el peso, no la persona, por el peso. Así que el hombre levanta, pero al final te pide cuál es el trabajo realizado por el peso o por la gravedad. Entonces, si es que estamos alzando, el peso tiene un sentido y mi desplazamiento es en el otro sentido. Entonces, el trabajo en sí es negativo. Sería mg por h. Pero como me está pidiendo en módulo cuánto es, en módulo sería de 160 joules. Entonces, cuando si hay dos respuestas, negativo 160 y positivo 160, tienen que marcar negativo 160. Si es que la persona realiza, entonces su trabajo iba a ser positivo de 160. Positivo. Acá me pregunta qué trabajo realiza un hombre para poder alzar una bolsa de 70 kilogramos fuerza a una altura de 2,5 metros. Se me pide el trabajo en kilogramos fuerza por metros, en joule y en kilowatt hora. Entonces, un kilogramo fuerza es 9,8 newton. Entonces acá el trabajo es fuerza por distancia, 70 por 2,5, determina cuánto es A. Para calcular B tiene que pasar kilogramos fuerza a newton. ¿Verdad? Multiplicar por 9,8. Y después nos pide kilogramos horas, kilowatt por hora. Entonces para pasar de watt a kilowatt dividimos por 1000 y para pasar de segundos a horas dividimos por 3600.
El trabajo realizado es la fuerza por la distancia. 70 por 2,5 sale 175. Para pasar a kilogramos fuerzas a Newton, multiplicamos por 9,8. Vamos a tener 1715 joules. Para pasar de a kilowatt, multiplicamos por 1000, dividimos por 1000. Y para pasar de segundos a horas, dividimos por 3600. O sea que en total dividimos por 1000 y dividimos por 3600. O sea que dividimos por 3.600.000. Entonces en kilowatt hora sería de 0,00476 kilowatt por hora. En el ejercicio 7 tenemos una caja de masa M, se suelta desde la parte más alta de un plano inclinado de altura H y longitud L. ¿Qué trabajo realiza la fuerza de gravedad sobre la caja cuando recorre el plano inclinado? Dijimos que nuestro trabajo no depende de la trayectoria. ¿Sí? Yo puedo alzar o está bajando. En este caso, la caja está bajando. Si la caja está bajando, tenemos nuestra caja, ¿verdad? Tenemos nuestro peso y tenemos la altura. Entonces nuestro trabajo siempre va a ser mg por h, positivo o negativo. Si es que es la fuerza peso de la gravedad, va a ser positivo. Si es que la persona está bajando ese plano inclinado, va a ser negativo. Entonces acá sería nuestra opción A. Por más que yo hago diagrama de cuerpo libre, calculo en función de H, L, del ángulo, sale la misma cosa. Entonces hacemos en forma directa que el trabajo va a ser mg por h. ¿Tienen algo parecido? Calcula el trabajo neto realizado sobre un esquiador de 70 kilogramos de masa que desciende 50 metros por una pendiente de 16 grados sin rozamiento. El único que produce acá es la gravedad, ¿verdad? Está sobre el esquiador. ¿Quién es lo que realiza el trabajo sobre el esquiador? ¿Verdad? Que va a ser sobre su masa, que va a ser la gravedad. O sea que me pide acá cuál es el trabajo realizado por la gravedad. De la misma forma van a encontrar mg por h.
Entonces nuestra pendiente es de 16 grados. Quien va a realizar va a ser nuestro peso, ¿verdad? Que sería 70 por 10, sería 700 newtons. Lo que necesitamos es calcular la altura. Tenemos la distancia que recorrió. Tenemos la distancia que recorrió. Mi distancia y la altura. Entonces, seno de 16 va a ser h sobre d. Si calculamos el seno, es h sobre d. Mi d va a ser h sobre seno de 16. O sea que mi h va a ser, lo que queremos es h. Sería d por seno de 16. Entonces mi trabajo va a ser mg por h. Sustituimos nuestra h, que va a ser d por seno de 16. Sería 700 por la distancia 50 por seno de 16. Sería 9647,3 joules. También podemos descomponer por su componente, multiplicar por la distancia, van a tener la misma fórmula. En el ejercicio número 9, un motor tiene que elevar un ascensor de 1000 kilogramos de masa que se halla en reposo dentro del ascensor, hasta alcanzar una velocidad de 3 metros sobre segundos a una altura de 12 metros. ¿Cuánto trabajo tendrá que realizar el motor? Asumir que la fuerza sobre el ascensor es constante en cada momento. Recuerden que acá nos sube con velocidad constante. La fuerza no es igual al peso. Tengo que hallar la fuerza. De por Torricelli encuentran la aceleración. ¿Sí? Tengo la velocidad y distancia recorrida. En base a dinámica, determinen cuál es la fuerza F. Después de hallar, se encuentra cuál es el trabajo. Mi trabajo va a ser la fuerza por la distancia. En esta situación, la fuerza no es igual al peso. Este ejercicio es parecido de un náufrago en Buongiorno.
Entonces, haciendo el diagrama de cuerpo libre en nuestro ascensor, vamos a tener la fuerza que le está alzando el ascensor, la fuerza del peso, que sería 1000 por 10, sería 10.000, y estoy acelerando, está subiendo mi ascensor. Si está bajando es otra fuerza, ¿sí? Está subiendo mi ascensor. Por dinámica, la fuerza está en el mismo sentido, mi aceleración es positivo y mi peso es negativo. Va a ser la masa por la aceleración. Entonces mi aceleración, despejando de Torricelli, la velocidad final al cuadrado menos la inicial al cuadrado dividido 2 veces mi distancia recorrida. Entonces de Torricelli por cinemática despejamos nuestra aceleración. Pasamos el peso al otro miembro, sería 10.000. La masa del ascensor es 1000. La velocidad que alcanza es de 3 metros sobre segundos. Partido del reposo es 0. Y la distancia recorrida es de 12 metros. Entonces calculamos cuánto es nuestra fuerza F, que va a ser de 10.375. Y para calcular el trabajo de la fuerza, sería la fuerza que el ascensor está haciendo. Si me pide la fuerza neta, tengo que calcular la fuerza F menos el peso. Solamente el motor cuánto trabajo está haciendo. Esa sería la fuerza que realiza el motor por la distancia, que es de 124.500 joules. Entonces nuestra alternativa va a ser el B. La potencia. Entonces, la potencia, lo que nosotros tenemos que realizar es en menor tiempo un mismo trabajo. Entonces, uno es más potente si realiza en menos tiempo. Entonces, acá una persona está usando la escalera de un edificio y sube con un bulto de 60 kilogramos a un departamento que se encuentra en el 6º piso. Otra persona utiliza una polea y sube el mismo bulto de 60 kilogramos hasta el mismo piso en menor tiempo. Pregunta, ¿quién realiza mayor trabajo? Entonces, cada uno va a realizar el mismo trabajo porque están alzando la misma altura. De la misma forma, si una persona alza por el ascensor, la misma 60 kilos, va a ser el mismo trabajo, va a ser mg por h. Solamente quien realiza mayor potencia o menor potencia. El trabajo es el mismo. Los dos suben la misma altura, el mismo peso. Pero el segundo lo hace en menos tiempo. ¿Sí? Entonces, si es menor el tiempo, va a ser mayor la potencia. Que el que realiza con más tiempo, tiene menor potencia. Entonces, tenemos la potencia mecánica, como ya vimos, nuestra potencia es el trabajo sobre el tiempo. Nuestro trabajo va a estar en Joule, nuestro tiempo en segundos y tenemos un nombre nuevo para la potencia que es Watt. Entonces, Joule sobre segundo es Watt. Entonces, la potencia mecánica puede ser la potencia media. La potencia media es el trabajo dividido en nuestro tiempo. La potencia se mide en sistema internacional de medida como un watt, que sería un joule dividido en un segundo. Equivale al trabajo de un joule realizado en un segundo. Entonces vemos cuánto en menor tiempo se realiza el mismo trabajo, vamos a tener mayor potencia.
otras unidades de medida para la potencia de un HP o un caballo vapor. Entonces, tenemos nuestras unidades de medida de potencia, que un HP es 746 watts y un caballo vapor de 736 watts. Para el examen, esto ustedes no se preocupan, si es que pide pasar a otro sistema, va a estar estas unidades de medida, ¿no? Cómo pasar de una unidad a otra, ¿no? Nuestro trabajo es fuerza por distancia. Si tuvimos nuestro trabajo en la potencia, fuerza por distancia, y distancia sobre tiempo es velocidad. O sea que nuestra potencia también puede ser fuerza por velocidad. Nuestra potencia puede ser potencia media, entonces calculamos la fuerza por la velocidad media. Si queremos la potencia instantánea, sería la fuerza aplicada por la velocidad en ese instante. Tenemos dos situaciones, puede ser potencia media o puede ser potencia instantánea. Después vamos a tener nuestro rendimiento. No todo trabajo que hacemos o la potencia que tiene una máquina se utiliza el 100%. Entonces, en este caso, el tren eléctrico tiene una potencia eléctrica o potencia total. Entonces, hay parte de esto que utilizamos y parte de ella que es perdida, ¿verdad? Entonces, una parte de nuestra potencia usamos y otra parte es perdida, desechada o rechazada, ¿verdad? Entonces, la relación que existe entre estas unidades es que la potencia total es la potencia útil más la potencia disipada o rechazada o perdida. Entonces, nuestra potencia total es la suma de la potencia útil más la potencia disipada. Y vamos a tener el rendimiento de nuestra máquina, o la eficiencia o el rendimiento. Nuestra eficiencia y rendimiento, esta división siempre es menor que 1 o hasta máximo 1. Entonces, nuestro rendimiento va a estar entre 0 y 1, ¿verdad? Como decimos, no siempre se utiliza toda la potencia. No siempre se usa el 100% del rendimiento de una máquina. De la misma forma, como dividimos por el tiempo cada una de estas potencias, en el mismo tiempo, podemos relacionar los trabajos. El trabajo total va a ser el trabajo útil más trabajo disipado. Entonces, si queremos calcular en porcentaje, multiplicamos por 100%. Podemos relacionar nuestro rendimiento en función de potencia o en función de trabajo. Nos salió un rato al recreo y después empezamos de vuelta, ¿verdad?